hoy invitados de verdad de nivel. Me da mucho gusto que esté con nosotros María Amparo Casar. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, periodista destacada. Gracias por estar, María Amparo. Mi querido Risco, gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Y también ya un consentido de este programa, Luis Carlos Ugalde. Gracias por estar por acá, director general de Integrale Consultores. Híjole, ¿qué tengo en las manos? Hoy me llegó apenas. Te quema. Hoy me llegó apenas y me parece... Yo, bueno, no recuerdo en este momento, no me llega a la mente un trabajo tan ambicioso que hable del dinero público en las campañas electorales y muchos temas más. Vaya que le fregaron. Yo no sé, la pregunta sería, ¿cuándo? ¿Cuándo María Amparo Casar y cuándo Luis Carlos Ugalde hicieron esto? Es un trabajo de verdad de 225 páginas. Así como se llama tu programa, La Nota Dura, de datos duros, ¿eh? De datos duros. Además, porque como platicábamos Luis Carlos y yo, pues todo el mundo traemos en la boca esta idea de que hay mucho dinero, que corre mucho dinero en las campañas, pero nadie se había dado a la tarea de tratar de documentar cuánto dinero, cómo entra ese dinero, de dónde proviene, a dónde va, por qué no se fiscaliza, por qué no se castiga este dinero y de qué magnitud es el fenómeno. Todas estas, ya que dices que somos ambiciosos, sí, todas estas preguntas son las que tratamos de responder. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento ilegal? ¿De qué tamaño es el problema? Y cómo impacta esto a la democracia mexicana, no solamente a la democracia electoral, Risco, a la democracia mexicana. Durante mucho tiempo, yo recuerdo cuando fui presidente del IFE, y todavía hasta hoy hay quienes siguen adulando, alabando la creencia un poco ficticia de que nuestro sistema de financiamiento público de partidos era un ejemplo en el mundo. Durante mucho tiempo se hizo y se decía que es bueno mantenerlo porque así hay equidad y además evitas que los malos metan dinero para poder presionar a los gobiernos. Y la verdad es que en los hechos hace como 10, 12, 15 años empezó a cambiar. Sí es cierto que el financiamiento público de partidos en los años 90 ayudó a acelerar el cambio político, a promover la alternancia. Sí ha tenido un efecto positivo, pero por otro lado nos creímos mucho una historia que no era verdadera y todavía hoy en el mundo se sigue alabando un modelo que creemos que ha fracasado en el intento de blindar a los partidos de la influencia indebida del dinero en la política. A ver, hinquemos del diente. Vayamos, de verdad, yo le dije a producción y le dije, a ver, vamos a dedicarle tiempo porque de verdad no quiero que sea una entrevista de entrada por salida. Quiero ir revisando esta ruta que siguieron que tengo en las manos. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo empezar o cómo abordar este tema? ¿De dónde partieron y cómo fueron desarrollándolo? Mira, partimos primero de ir a buscar información, incluso información oficial, de cuáles eran los topes de campaña que estaban permitidos, y ahí el primer hallazgo fue que tenemos una diversidad de este tamaño, Risco. Hay estados como Quintana Roo que tienen 4 millones de topes de campaña, 4.2, ¿no? millones y hay estados como el Estado de México que tienen 299 millones de topes de campaña. Uno pensaría que esto es porque, bueno, en el Estado de México hay más electores que en Quintana Roo, pero no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con este absurdo que tenemos en México de nuestro muy maltrecho federalismo de utilería. Entonces, cada OPLE, cada Instituto Estatal Electoral fija con los criterios que le da su gana el tope de campaña. Y de ahí nos fuimos a una parte son datos oficiales, otra parte son 60 entrevistas a profundidad. Tenemos el gusto realmente, y esto lo supimos hace menos de una semana, que la gran mayoría de nuestros entrevistados nos permitió poner sus nombres. Y te estoy hablando de gobernadores, exgobernadores, ex candidatos presidenciales, presidentes del SAT, abogados fiscalistas, operadores políticos de todos los partidos. Esa fue otra fuente de la que nos nutrimos. Desde luego, pues los estudios que hemos hecho tanto Luis Carlos y yo de sistemas de financiamiento público comparado y etcétera. Entonces, la combinación de Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? FEPADE, que es la que, digamos, vigila a las autoridades que no cometan delitos electorales, el INE y estas entrevistas, pues logramos armar este libro que tiene
pues 8 capítulos que van desde un estudio comparado hasta el último, que son las recomendaciones de política pública. Pasamos por el problema del dinero y la política en perspectiva comparada, el marco normativo del financiamiento de los partidos en México. Que es lo que decía Luis Carlos. La pelota ahí la tiene Luis Carlos Ugalde. Los límites al gasto y su vigilancia, la norma y realidad, financiamiento ilegal con recursos públicos, financiamiento ilegal con recursos privados, clientelismo electoral, los medios y la política, el financiamiento ilegal de campañas y los delitos electorales, y bueno, hay al final unas recomendaciones de política pública. Con estas entrevistas, Luis Carlos, con estos datos, porque yo creo que hay que subrayar lo que dijo María Amparo Casar, sí es un trabajo de 225 páginas, pero son 225 páginas llenas de datos todo el tiempo, gráficas, hechos, datos. ¿Qué es lo que quiere mostrar este trabajo? ¿O de qué tamaño es la cantidad de dinero que tenemos en la democracia mexicana y en las campañas electorales? Bueno, primero el objetivo. El objetivo es describir un problema para tratar de resolverlo. Es un secreto a voces que las campañas cuestan muy caro, pero la verdad es que nunca nadie había hecho el esfuerzo de tratar de dibujar el animal con todas las imprecisiones que puede tener este primer ejercicio. 2, un esfuerzo de estimar de qué estamos hablando, y uno de los datos principales que mostramos es que por cada peso que los partidos reportan a la autoridad de gasto de campaña, hay probablemente aproximadamente 15 pesos por debajo de la mesa. De hecho, es una buena manera por la cual se llama dinero bajo la mesa, claro, porque lo que te demuestra es que lo que tú y yo tenemos acá, que es el vaso de agua, tu teléfono y el libro, es parte de lo que ocurre en una campaña, y el INE es bueno para fiscalizar esto. Y a veces descubre que detrás de este vaso había un caballito de tequila y te dice, mira, eres un tramposo, y te castiga. Pero todo lo que pasa por debajo de la mesa, que son es botellas, como un iceberg, son botellas, es un poco de cocaína, sí, es crack. Es un mundo de cosas que además, como es una economía como del trueque, porque es en efectivo, es en gasto no observable, por ejemplo, la movilización del voto, la inhibición del voto, la compra del voto, en ocasiones el pago de cobertura informativa, el pago de estrategas de campaña. Hay un sinnúmero de cosas que siendo en efectivo, que es buena parte en cash, es una economía en efectivo. Por eso es que aquí nos damos cuenta que parte del problema radica en que los operadores, los fondeadores, los gobiernos tienen que monetizar recursos para poder dárselo a las campañas, a los candidatos. Y una de las cosas que aquí narramos, por cierto, es cómo se te aumenta la liquidez de la economía en los meses previos a cada campaña. Había sacado tú un trabajo muy importante hace un par de años, justamente. Sí, lo sacamos aquí en El Financiero, ahora lo retomamos y lo actualizamos, y te dice que, por ejemplo, en la campaña, para darte un ejemplo, en la campaña de 2012, si tú tomas en cuenta todos los gastos legales que los partidos y las campañas y los candidatos de esa elección pudieron haber hecho de manera conjunta entre todos, el tope agregado de todos los candidatos en contienda era como de 4,000 millones de pesos en 2012. Lo legal. Lo legal. En 2012, 4,000 millones de pesos. De acuerdo a una estimación que está aquí, en 2012, la liquidez de la economía mexicana, que se le llama M1, que es el número de billetes y monedas en poder del público, decreció por razones no económicas en 37,000 millones. No estamos diciendo que eso sea la magnitud del fondeo ilegal, pero sí es probable que una parte significativa de esos 37,000 millones sea de lo que los partidos, operadores, gobiernos, empresarios monetizan para luego dárselo a los candidatos y que lo puedan ejercer durante sus campañas. Es un problema de una magnitud que no nos imaginamos. Yo y María Amparo, cada uno por su lado, había estado indagando esto. Yo hace algunos años pensaba que había un problema grave, pero jamás imaginé que las magnitudes fueran mayor a 10. 10 a 1, 15 a 1, lo real frente a lo que se conoce o dan a conocer los partidos políticos. Veo que seleccionaste algo, María Amparo. Uy, bueno, no. Si pudiera seleccionar. No, este problema que menciona Luis Carlos Ugalde es un problema muy importante. En una entrevista, ahí sí anónima, que tuvimos con un funcionario del Banco de México, nos explicaba cómo antes, la época en la que más subía el M1,
esta circulación de billete y moneda era en la época, en la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, pues porque es el Guadalupe Reyes, ¿no? Claro. Y después luego bajaba otra vez a sus niveles normales, pero de repente se empezaron a dar cuenta que había otro pico, incluso un pico mucho más pronunciado, que es el que te platica. Y esto se ve también en los estados. Está mapeado estado por estado cómo sube el efectivo. Entonces, el problema es que para meter tanto dinero ilegal a las campañas, tienen que borrar porque hay que su subrayar, rastro. es dinero ilegal. Es dinero ilegal, no todo es en efectivo, pero buena parte es en efectivo. ¿Y por qué es en efectivo, Risco? Pues porque el efectivo es mucho más difícil de rastrear que una transacción bancaria. Una transacción bancaria deja huella, una transacción en efectivo simplemente no la deja. ¿Y para qué se necesita Me este llamó mucho la dinero? atención que dicen ahí, nadie compra votos con American Express. Es una frase de aquí, de Luis Carlos Ugalde, ¿no? No vas a llegar ahí con tu American Express. Y que es un problema que tenemos en México, el muy bajo nivel de bancarización. Y tenemos fenómenos como que en el gobierno federal todavía se usa dinero en efectivo para hacer ciertos pagos. Eso debería de estar prohibido. Pero lo que estaba mirando en mis notas es que tenemos una farsa, Risco, de tal tamaño que cuando revisamos todas las cuentas de todos los estados que tuvieron elecciones en 2016 y 2017, resulta que se gastan, ¿cuánto crees que de su tope de campaña? Si tú eres de Quintana Roo, te puedes gastar 4 millones, y si Luis Carlos es del Estado de México, 299 millones. ¿Cuánto crees que dicen que, o reportan que se gastan? ¿Qué porcentaje? ¿Reportan ellos? Échale, un 70%. ¿verdad? O sea, eso sería como normal, yo diría un 100%, pero bueno. No, bueno, de pero que reportan, tú que eres podrías conservador, pensar, que reportan ellos, crees? podrías pensar que en un 70, 90%. Bueno, pues no, lo que encontramos es que reportan 32%. O sea, ¿tú me crees? O sea, no solo. No solo, sí, se gastan muchísimo más, o sea, 15-1 por cada peso legal, 15 abajo de la mesa, sino que reportan que se gastan el 32% de lo que se pueden gastar. O sea, tú si fueras candidato, ¿sí?, a tu tierra, y te dieran 100 pesos para gastar, ¿cuántos te gastarías, Risco? No, pues bueno. Pues si quieres ganar, ¿no? Los 100 pesos. Los 100 pesos, ¿no? gastaría en spots, gastaría en... Pues no, te gastas 30. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tú te gastas. Y esto lo hacen todos los partidos. Es Te doy increíble. un dato. Checábamos hoy por la mañana, ayer por la noche, ¿verdad, Luis Carlos? Lo que han, para traerlo un poco a la realidad del 2018, que por cierto hay que anunciar que esto se convierte en un libro que va a publicar Random House. Ah, bueno. ¿Sí? Porque, pero lo vamos a publicar una vez que pasen las elecciones para poder ver cómo estas prácticas se han repetido en estas 9 elecciones. Hoy, al día de hoy, el candidato que más ha reportado, que es Ricardo Anaya, y vamos a 2/3 del tiempo electoral, sí, ha reportado 48%. Anaya, Mid, 34%, y Andrés Manuel se ha gastado 9% de lo que se puede gastar, que son 429 millones. ¿Tú les crees? Yo tampoco. La pregunta es eso, ¿en qué se gasta el dinero en una campaña política? Mira, el dinero ilegal de una campaña política se gasta principalmente en lo que aquí narramos es el clientelismo electoral, que tiene 3 modalidades. Uno es promover el voto casa por casa durante semanas o meses anteriores. La segunda es intentos de compra del voto, que es dar despensas, dar beneficios materiales o dar incluso dinero. Y la tercera es la inhibición del voto, que es más efectiva que las otras, porque cuando yo trato de comprar tu voto, yo te puedo ofrecer un beneficio presente o futuro, pero jamás sabré cómo vas a votar en la casilla. Pero si yo te quito tu credencial y te ofrezco 2,000 pesos, de lo que estoy seguro es que si tú eres de un partido, no vas a poder votar por ese partido, y entonces algunos candidatos van eliminando a sus adversarios. Pero digamos que este rubro de clientelismo electoral es el que más dinero en efectivo y dinero ilegal absorbe, porque además tienes que mantener estructuras piramidales de cientos o de miles de personas que a nivel de colonia, sección electoral, cuadra, van construyendo ejércitos de personas que van promoviendo el voto y van además construyendo padrones de partido
que después, el día de la elección, hay operadores que son los representantes de casilla, que son los que están vigilando que todos aquellos votos promovidos efectivamente vayan y se ejerzan. Tú no puedes saber por quién entra y tacha una boleta una persona, pero si sabes que esa persona estuviste con él 3 veces en los últimos 2 meses, que le diste 3 abrazos, que le regalaste unos tamales, tú como partido sabes que probablemente esa persona va a ser recíproco. Sí. También es cierto que muchas veces estos intentos de clientelismo ya no funcionan. Por eso es que López Obrador dice, toma los chivos y los puercos Los y cochinos. vota por mí. Y efectivamente el clientelismo tiene una limitante, pero el hecho es que cuesta muy caro y buena parte de lo que se gasta en una campaña de manera ilegal es por el clientelismo electoral. Hay una estimación que hacemos ahí, donde fuimos costeando cuánto cuesta cada operador, cada coordinador de colonia, cada coordinador distrital, cuánto cuesta su salario, y estimamos más o menos que una estructura clientelar de lo que te cuesta la nómina debe andar alrededor de los 300 millones de pesos. Déjame ponerle 300 números millones de a eso, pesos. ¿sí? A ver, vayamos poniéndole números, sí, porque 300 es brutal. En efecto, 290 millones es lo que calculamos, 300 millones de pesos en clientelismo en un estado mediano. ¿Sí? No agarramos el más chiquito, no agarramos tampoco, otra vez, el Estado de México. Y con esta estructura que bien platica Luis Carlos, que termina, digamos, a nivel de casa, pero arriba está la manzana y luego está la colonia y etcétera, más la estructura partidaria, calculamos que para estos estados medianos se necesita un ejército ni más ni menos de 31,000 personas, cosa que nos han dicho a los operadores políticos, ¿no? Eso es para operar una estructura clientelar, ¿sí? En donde están desde los promotores del voto, abogados, coordinadores seccionales, etcétera. Si sumamos esto y lo multiplicamos por las 32 entidades federativas y hacemos un promedio, pues, y calculamos un salario de entre 2,000 a 10,000 pesos. Y solamente los 3 meses de la elección, Risco, ¿sí? Y llegamos a esta cantidad de, para pura estructura, 180 millones. El resto, para llegar a los 300 millones, pues son en efecto dádivas y cosas así. Tú sabes bien que de los bienes más cotizados en ciertos sectores de la población, que son los más susceptibles a ser capturados por las redes clientelares, son despensas o son, por ejemplo, tinacos, Rotoplas. Encontramos una cosa muy bonita, por eso te digo que está lleno de datos duros. La empresa Rotoplas, en los meses previos al día de la elección, sube sus ventas 30%. Casualmente, Es una y maravilla, aquí no ¿verdad? estoy hablando de que Rotoplas haga ningún tipo No. de delito, ni mucho menos, ¿no? Pero es la demanda que tienen, ¿para qué? Pues para entregar estos tanques de agua estos tinacos que son tan preciados en muchas partes, ¿no? ¿Quiere decir esto que solamente en clientelismo electoral, en estas estructuras de promoción del voto, más las despensas, los tinacos, todo esto que se llama clientelismo electoral, los partidos ya, con eso ya rebasaron el tope de campaña? Si a eso te le tienes que sumar otros rubros como publicidad, espectaculares, etcétera, etcétera, estamos hablando de un problema. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué está pasando esto? Y está pasando por varias razones. Uno es porque hay más competencia. Y entonces, cuando tú necesitas 2 o 3 puntos para ganar en el margen, pues vale la pena invertir en estas estructuras. 2, porque se ha creado también una industria de la extorsión de las comunidades que ven en las campañas una oportunidad de hacerse de cierto patrimonio. Sí. Tercero, Es interesante ese perfil. porque se ha construido una industria de mercenarios que antes se llamaba promotores del voto y que antes eran voluntarios. Por cierto, hoy Morena, yo creo que es un partido que por ser nuevo tiene mucho trabajo voluntario, como lo tenía el PAN hace 25 años, como lo tenía el PRD cuando era oposición. Pero ese trabajo voluntario de mística se ha perdido y entonces ya todo el mundo te cobra y el mercenario que tiene un ejército de promotores va vendiendo su apoyo al mejor postor. Entonces, y también se ha encarecido en parte porque hacer campaña es un buen negocio. Hay una cita que aquí se dice que campaña que no deja para rancho no es una buena campaña. Y muchas veces los intermediarios inflan los costos reales y como todo es en efectivo, tú eres el presidente del partido. Yo te digo, Javier, necesito 100 millones para la promoción del voto en la sección este de la Ciudad de México.
¿cómo vas a saber tú que Sí, se no. requiere 100 millones si yo No, di no puedes pedir 80 o factura. di 70? No puedes pedir y eso factura, también no. estimula una industria de la corrupción. Y yo agregaría ¿Sí? una razón más que está en el estudio, que es que las multas que se imponen por cometer el delito electoral, el clientelismo Sí. es un delito electoral, no está así tipificado, ¿no? Pero es un delito de meter dinero bajo la mesa, simplemente no se castiga. Y cuando llega a castigarse, o sea, los delitos electorales tienen pues la misma tasa de impunidad que tenemos en cualquier otro delito en México, que es del 97%. Pero encima de eso, Javier Risco, encima de eso resulta que si yo sumo todo lo que le hemos dado a los partidos de 97 para acá, que son más de 100,000 millones de pesos, del 97 para acá, las multas que se les han cobrado es 3.5%. Entonces yo te pregunto, si yo soy un candidato y voy a ganar, Luis Carlos usa mucho ese ejemplo, que es una plaza, ya fíjate qué lenguaje No, usamos. qué lenguaje, sí. Una se plaza. transforma. Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez, que es muy cotizado porque pues, si tú ganas eso, entonces pues das el permiso para el hotel, imagínate el tamaño de moche que te puedes llevar ahí. Y si por 100 pesos que me dan, me van a cobrar de multa 3 pesos con 50 centavos, tú me dirás si es rentable de la o no. risa. Las multas son rentables y en lo que no estamos reparando es en las consecuencias, ¿sí?, de todo esto sobre la democracia mexicana. A ver, y es una pregunta para los dos. Cada uno me contestará desde su perspectiva. De estas 60 entrevistas que hicieron, ¿cuál para Luis Carlos Ugalde fue reveladora o fue la más importante? Pues yo recuerdo una con un operador electoral de campo, de los que han sido operadores por años, que de una manera muy natural nos fue narrando la lógica, es decir, sin pensar si era bueno o malo, simplemente mira, el costo urbano es tanto, el costo rural, el voto del voto rural es tanto, así se organiza, esta es la manera para sacar a los votantes a la calle. Y era una descripción tan natural, sincera, abierta, que por un lado yo lo aprecié porque es una fuente informativa muy importante, pero por otro lado me di cuenta que hay un nivel de operación política de todos los partidos, y esto es importante decirlo, no hay distinción. Todos son capturados por la misma necesidad de ganar elecciones y por la tentación de enriquecerte, que la verdad es que es una industria, no es una industria muy diferente que otras industrias, no es muy diferente que la industria de los moches en el Congreso, sino simplemente es un modus operandi y que por lo tanto la verdad es que lo que yo vi es que no hay mucha reflexión sobre sus implicaciones democráticas, sobre lo que significa para la corrupción gubernamental, sobre lo que significa para la libertad del sufragio. La verdad es que esa reflexión no existe. Incluso en este momento donde la campaña presidencial está girando mucho en tema de corrupción, yo no he escuchado a un solo candidato, sobre todo López Obrador, que es el que más habla en contra de la corrupción, que haga una reflexión de este tema. Prácticamente nadie lo está haciendo, lo cual nos debe llamar a la reflexión. María Amparo, ¿con qué entrevista te quedas? Yo, 2, pero muy chiquitas, lo voy a hacer en el mismo tiempo que lo hizo Luis Carlos. La primera fue un ex candidato presidencial antes de que pasara la reforma del 2007 que prohibió la compra de cobertura en los medios, radio y televisión, que me dijo, mira, María, el problema es de tal tamaño, bueno, estábamos ahí, miren, el problema es de tal tamaño que tan solo en el pago de publicidad que tuve que hacer, se me agotó el tope de campaña. Esa es una que me impresionó mucho, y la otra que me impresionó también mucho fue un candidato que evidentemente iba a perder su elección. Dije, oye, ¿para qué te metes este desgaste? Sí, te lleva conseguir 25 la lana? puntos. Sí. O sea, ¿qué? Me dijo, es un negocio aún siendo candidato perdedor. Acabo ganando dinero. También perdiendo se gana, entonces, dicen por ahí, hasta en el póker. Así es. Luis Carlos Ugalde, el diagnóstico es impecable. ¿El qué hacer?
¿Cuáles son las propuestas? Mira, aquí hay algunas propuestas, son 10 propuestas, yo voy a mencionar 2 o 3, y María Amparo otras, las hicimos de manera conjunta, pero antes de decirte qué hacer, yo quisiera enfatizar algo. Uno de los grandes errores de la regulación electoral mexicana es la ingenuidad o la torpeza. Pensar que puedes regular el comportamiento humano con tarjetas rojas de castigo futuro. Y ese mecanismo punitivo, bobo, torpe, ha llevado a generar expectativas en leyes muy grandotas que generan muchos litigios y que no producen ningún resultado. 2014 se propuso una reforma electoral que dijo que para evitar esto íbamos a anular elecciones si se rebasaba el tope de campaña del 5%. ¿Sabes qué ha pasado? Nada. Y desde 2014 a la fecha, buena parte de las elecciones han rebasado el tope de campaña. Entonces, no sirve de nada eso. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos de cosas que pensamos pueden ser legislación inteligente. Uno, el voto obligatorio. El voto obligatorio lo puedes normar muy fácilmente. Basta con que encuentres un mecanismo sancionatorio administrable. ¿Y qué te hace el voto obligatorio? Que traslada el costo de movilizar votantes del partido a la gente. Si tú tienes que ir a votar, vas a ir a votar, te lleve o no te lleve en taxi tu partido. Y 2, si yo soy candidato y quiero comprar votos, voy a comprar votos cuando vote el 90% de la gente, el ejercicio se vuelve irrelevante, totalmente inútil. Hacer obligatorio el voto es una manera, yo creo que bastante fácil de poder reducir los incentivos para el clientelismo electoral. Un segundo ejemplo, que es la urna electrónica. La urna electrónica en México no se ha ejecutado por desconfianza. En 2006 se dijo que había habido un algoritmo que se había incrustado en los sistemas informáticos del IFE. Ahora puede o no ocurrir esas acusaciones. Bueno, imaginemos que ahora finalmente terminamos con la feria de las desconfianzas. Instrumentar una urna electrónica te da más precisión en el conteo de los votos, pero sobre todo le quita a los partidos la monserga de tener que mandar 2 representantes que estén vigilando cómo se cuentan los votos y que no me escondas votos a las 9:30 de la noche. Eso, el pago de representantes de casilla, Javier, es una cantidad de decenas y decenas de millones de pesos que se las podríamos ahorrar a los partidos con una medida tan simple como esa. Otras 2, María Amparo. Desde luego son muy importantes. La tercera que estamos sugiriendo, ahí sí desde el lado punitivo, que es el sistema de fiscalización. El Instituto Nacional Electoral, como ya te explicaba, con el tequila y el vaso de agua, Luis Carlos, es imposible, no tienen ni las herramientas ni los recursos para poder hacer esta fiscalización. Esa fiscalización debería de estar en otro lado. Si tenemos un SAT, ¿sí?, altamente tecnologizado, ¿sí?, que es capaz de cubrir a la masa de contribuyentes mexicanos, debería de ser capaz también de fiscalizar, como tiene que hacer ahora el INE, las más de 3.300 campañas que se van a hacer en esta elección. Simplemente no es viable pedirle al INE que haga esto. Entonces, hacer un sistema integral en donde esté el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera y o la Auditoría Superior de Fiscalización para ver y dimensionar el fenómeno y buscar las maneras de evitarlo. Segundo, el nivel de bancarización en este país es una vergüenza. Somos la 14 economía del mundo y tenemos una bancarización por debajo del 50%. Si no acabamos con el uso de dinero en efectivo, y esto va para los partidos y las campañas, Risco, y también para las transacciones que se hacen en los gobiernos estatales, municipales e incluso en el gobierno federal. Te acordarás ahora que está de moda el tema Duarte, que lo has tratado ahora en el noticiero, aquel avión fletado con 25 millones de pesos, que era para pagar un espectáculo, ¿te acordarás? Sí. Era para pagar, y era en efectivo. Eso está permitido, hacer transacciones en efectivo. Entonces, una de las propuestas es terminar con el uso o minimizarlo, pero no puedes terminar. Hay cosas, no sé, si vas a un palenque, como diría Luis Carlos, no vas a pagar con American Express, ¿verdad? La apuesta la haces, aquí están mis 100 o mis 200 o mis 500 pesos. Entonces, hacer eso, disminuir al mínimo la publicidad oficial es muy importante. No tuvimos tiempo de entrar a eso,
pero ¿por qué hay tanta publicidad oficial? ¿Y qué hacen los gobernadores? Muy al estilo de la estafa maestra, ¿sí? Con el gasto en publicidad oficial se puede desviar muchos recursos y finalmente tener un sistema de control para que aquellas personas o empresas, claro, una empresa por definición no puede participar en las campañas, no puede donar a las campañas, pero para que los empresarios fantasma, ¿sí?, que den dinero a las campañas y que los puedas demostrar, no puedan contratar con el siguiente gobierno, porque finalmente lo que decimos en este estudio como la conclusión a mí, Luis Carlos, más valiosa es cómo afecta esto a la democracia. Y esto quiere decir que todo ese dinero ilegal que entra en las campañas, finalmente hay un ganador y ese ganador llega embarazado o embarazada, ¿sí?, de compromisos, de condicionamientos en el ejercicio de su gobierno, y ahí pervertiste la equidad en la contienda y además de pasadita perviertes el ejercicio de gobierno. Se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Una extraordinaria investigación de María Amparo Casar, de Luis Carlos Ugalde, de Jimena Mata Centeno, de Leonardo Núñez González, con una serie de colaboradores también aquí: Mario Guzmán Montelongo, Benjamín Gil Mayoral, Víctor Lamoy Bocanegra, Santiago Nieto Castillo, Luis Pineda González, Arturo Ramírez Verdugo. Híjole, pues de verdad, ambicioso el proyecto. Felicidades por esta investigación, la cual yo creo que, por lo menos de lo que llevamos de campaña, es la investigación periodística que más ha abonado para tratar de hacer las cosas distintas. Gracias por estar esta noche por acá. Contrario, Risco, gracias Casar, por poder explicar esto. Gracias, de verdad. Luis Carlos Ugalde. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Se llama Dinero bajo la mesa y ya la pueden encontrar en internet, ¿verdad? Sí, www.dinerobajolaMesa.org. Ahí está la investigación Y completa. está también la presentación para todos aquellos que no tengan tiempo de leer el reporte completo. Vienen los hallazgos fundamentales en unas láminas muy bonitas. Maravilloso.